Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Mario Antoar y hoy les hablaré sobre el uso de técnicas de laboratorio para desarrollar actividades relacionadas con la extracción de ADN y cultivo de tejidos vegetales. Comencemos. El objetivo es tener conocimientos sobre el uso de técnicas de laboratorio para desarrollar actividades relacionadas con la extracción de ADN y cultivo de tejidos vegetales y saber cuál es el propósito de estas técnicas en la actualidad. Las técnicas de laboratorio para extraer el ADN son importantes porque permiten estudiar la herencia y las causas genéticas de las enfermedades. También son fundamentales para la biotecnología, la medicina forense y la ciencia forense. El uso de técnicas de laboratorio para el cultivo de tejidos vegetales permite producir plantas de calidad, libres de enfermedades y plagas, en cualquier época del año. Comencemos con las técnicas de laboratorio para extraer ADN. La reacción en cadena de polimerasa, también conocidas como pruebas PCR. Esta prueba fue diseñada por Karen Mullins en los 80 y supuso una gran revolución en la biología molecular. Sin embargo, aunque se lleva utilizando cada día en miles de laboratorios de todo el mundo, no ha sido hasta la llegada de la pandemia mundial de COVID-19 cuando se popularizaron las pruebas PCR. La prueba nació de la dificultad de estudiar trozos de ADN aislados en análisis que requieren grandes cantidades de material genético. Gracias a las pruebas PCR es posible copiar una pequeña cantidad de ADN millones de veces, de modo que haya suficiente para analizarlo en un laboratorio. Algunos elementos básicos para realizar esta prueba es el ADN molde, que es el fragmento de ADN que queremos amplificar, los desoxirribonucleótidos trifosfato, que son la adenina, guanina, citosina y timina, que son indispensables para poder obtener nuevas moléculas de ADN. Los cebadores o primers, que son pequeñas secuencias cortas de ADN que se unen a la molécula de ADN molde y sirven como punto de inicio para comenzar la síntesis de ADN. En este caso, solo se necesitan dos de estos. La ADN polimerasas. La más utilizada es la ADN polimerasas de la bacteria Tremors aquaticus, también llamada polimerasa TAP, que es una enzima, por su efectividad y resistencia a las altas temperaturas. Es la más idónea para este tipo de procesos. Además, en la prueba PCR es importante para regular las condiciones de temperatura. Para ello se utiliza el termociclador. Los iones divalentes de magnesio, que son iones de carga positiva como con factores de la polimerasa. Y por último, pero no menos importante, la solución tapón, que es una disolución que es capaz de regular el pH de la prueba PCR. Es importante tenerlo en cuenta, dado que los cambios del pH de la disolución pueden alterar los resultados de esta prueba. Pero, ¿cómo se realiza la prueba? Es sencillo, esta prueba tiene varios ciclos que se repiten alrededor de unas 30 veces dependiendo de la cantidad de muestra que necesitemos. Para ello, primero se debe seleccionar la parte del genoma para amplificar utilizando secuencias cortas de ADN, también conocidas como cebadores. Y posteriormente se duplicará la secuencia del ADN, aumentando y disminuyendo la temperatura de la muestra seleccionada. Los separadores son pequeñas secuencias de ADN diseñados para complementar secciones cortas de ADN en cada extremo de la secuencia a copiar. Son el punto de partida para sintetizar el ADN. Esta prueba se divide en tres etapas. Primero es la desnaturalización del ADN. En esta fase tarda alrededor de 15 a 30 segundos. Es el momento en el que el ADN de doble cadena se calienta para separarlo en dos cadenas principales, pero para ello se necesita calentarlos alrededor de 94 a 95 grados Celsius, logrando que los enlaces de hidrógeno se rompan y las dos cadenas se separen. Habrá que mantenerlas a temperatura el tiempo suficiente para garantizar que las dos cadenas se hayan separado por completo. Luego sigue la alineación, que durante de 10 a 30 segundos es importante bajar su temperatura de 50 a 65 grados para permitir que los separadores que se encuentran del lado derecho inferior
se adhieran a la plantilla del ADN. Y luego sigue la ampliación, que durante esta última fase se ajusta la temperatura de la solución, de nuevo para que el ADN polimerasa pueda actuar a partir de los cebradores. En este caso la temperatura aumenta a 72 grados Celsius y la nueva cadena de ADN es producida por la enzima polimerasa TAP. Esta prueba tiene como resultado una nueva cadena de ADN y una molécula de ADN doble cadena. Este último paso puede tardar alrededor de 1 minuto, aunque esto depende de la longitud de la secuencia de ADN que se va a amplificar. Una vez se ha realizado un ciclo, siguiendo estos pasos, se vuelve a empezar de nuevo. De modo que estas cadenas obtenidas en el primer ciclo se utilizan como molde para el segundo ciclo, las obtenidas en el segundo y así sucesivamente. Los usos de esta prueba PCR es como ya lo mencionamos, la detección de COVID-19, pruebas de paternidad, análisis forenses y la detección de microorganismos, el diagnóstico de trastornos genéticos y la creación de perfiles de ADN forenses a partir de muestras genéticas, la identificación de patógenos o la secuencia del ADN. También sus ventajas es su rapidez, ya que su reacción en cadena tarda tan solo unas horas en arrojar el resultado, mientras que las pruebas de cultivo bacteriano pueden tardar varios días. Su sensibilidad es capaz de detectar organismos en unos niveles muy bajos, que serían casi imposibles de cultivar. Esto ayuda a reducir falsos negativos al no disponer de cantidad suficiente para analizar la muestra. Otro ejemplo de técnicas para la extracción de ADN es la cromatografía de intercambio amniótico, que es una técnica de separación y purificación de moléculas cargadas negativamente, como proteínas, ácidos nucleicos y otras biomoléculas. Esta técnica se basa en la interacción entre las moléculas cargadas negativamente y una fase estacionaria que contiene grupos funcionales cargados positivamente. Estas pruebas se basan en el principio de que las moléculas cargadas negativamente se unen a la fase estacionaria cargada positivamente a través de interacciones electrostáticas. La fuerza de la interacción depende de la carga y la afinidad de la molécula por la fase estacionaria. Su proceso empieza con la preparación de la muestra. En esta se prepara la muestra que contiene las moléculas que se desean separar y purificar. Luego la muestra se disuelve en buffer, que es una solución acuosa que se utiliza para mantener el pH estable en una mezcla, adecuado que mantiene las moléculas en su forma cargada negativamente. Luego sigue la carga de la columna. En esta se carga la columna de la cromatografía con la resina de intercambio amniótico. La resina se equilibra con un buffer que mantiene las condiciones adecuadas para la separación. Luego sigue la inyección de la muestra. Esta se inyecta en la columna de cromatografía. Las moléculas cargadas negativamente se unen a la resina cargadas positivamente a través de interacciones electrostáticas. Luego sigue su separación. Se aplica un gradiente de sal o pH a la columna para separar las moléculas según su carga y afinidad por la resina. Las moléculas débilmente unidas a la resina se diluyen primero, seguidas de las moléculas más fuertemente unidas. Luego es la detección y recolección. Aquí se detectan las moléculas celuidas mediante un detector adecuado, como un detector de UV o un espectrómetro de masas. Estas se recolectan en fracciones, las fracciones que contienen las moléculas de interés para posterior análisis o uso. Algunas de sus aplicaciones es para la purificación de proteínas, la separación de ácidos nucleicos y el análisis de biomoléculas. Algunas de sus ventajas es la alta resolución, ya que puede separar moléculas con alta
resolución y precisión, y su flexibilidad que se puede utilizar con una variedad de resinas, ya que se puede utilizar con una gran variedad de resinas y condiciones de separación, y su escalabilidad, ya que puede escalar para aplicaciones industriales y de investigación. Pero algunas desventajas es que requiere de condiciones específicas y que puede requerir optimización de las condiciones de separación y la resina utilizada. La purificación y luego sigue otra técnica es la purificación basada en perlas magnéticas. Es una técnica utilizada para la extracción y purificación de ADN. Esta técnica está basada en la utilización de perlas magnéticas, como se muestra en la imagen, recubiertas con una capa de sílice y otros materiales que pueden unirse especialmente al ADN. Para esto, en su proceso primero se prepara la muestra que contiene el ADN que se desea extraer y purificar. Luego a este se le adicionan las perlas magnéticas con sílice u otros materiales a la muestra. Y luego el ADN y para que el ADN se una a las perlas magnéticas a través de interacciones electrostáticas o químicas. Luego se aplica al lado del recipiente un campo magnético para separar las perlas magnéticas que contienen el ADN unido de la solución. Luego sigue su lavado y elución. Se lavan las perlas magnéticas para eliminar los contaminantes y luego se eluyen el ADN purificados de las perlas. Algunas ventajas de esta prueba es su alta eficiencia, ya que la técnica es altamente eficiente y puede recuperar grandes cantidades de ADN. Su baja contaminación. Esta técnica reduce la contaminación con proteínas y otros compuestos no deseados y es fácil de automatizar, lo que ha sido ideal para la aplicación del alto rendimiento. Esta prueba se aplica en el análisis de ADN, la clonación y el diagnóstico de enfermedades genéticas y otras aplicaciones clínicas. Ahora hablemos sobre las técnicas de laboratorio para el cultivo de tejidos vegetales, como la micropropagación in vitro. Aclaremos que in vitro se refiere a técnicas que permiten cultivar células, tejidos y órganos vegetales en un entorno controlado, generalmente en un laboratorio, para hacer una mayor efectividad, usando un medio nutritivo y condiciones asépticas. Este método se utiliza para propagar plantas, obtener plantas libres de patógenos, estudiar el desarrollo vegetal y generar nueva. ¿Qué? Esa técnica permite multiplicar plantas a partir de un fragmento de una planta madre. Esta se basa en el cultivo de tejidos vegetales en condiciones controladas y asépticas, como ya lo mencionamos.
En su proceso primero se selecciona un fragmento sano de la planta madre, llamado explante, que en este caso, como se ve en la imagen, es una pequeña hoja. Esta se desinfecta para eliminar microorganismos. Se colocan en un medio de cultivo estéril, luego se coloca en un medio de cultivo estéril y se espera la multiplicación del explante para generar múltiples plantas idénticas. Luego se induce el desarrollo de raíces en las plántulas y después se la estas estas tienen que estar en aclimatización para su futuro entorno de cultivo. Algunas ventajas es que permite obtener grandes cantidades de plántulas de de alta calidad, o sea, nuevas plantas. Permite producir plantas libres de virus, plagas y enfermedades y permite obtener eh, eh, plantas con calidad genética y fitosanitarias asegurada y permite y estas se pueden obtener en un corto periodo de tiempo y en un área reducida. El uso de esta técnica es para la producción masiva de especies hortícolas, aromáticas, medicinales, frutícolas, ornamentales y forestales. Otra técnica es el enrazamiento, que es el cultivo de tejidos vegetales. Es la etapa en la que se inducen raíces en los brotes de las plantas. Se realizan en un medio de cultivo que contiene auxinas, hormonas que estimulan la regeneración de las raíces. Selección y preparación. Para esto se inicia el proceso de, primero, la selección y preparación, la iniciación y el establecimiento, su multiplicación, el enraizamiento, su climatización y endurecimiento. Algunas auxinas utilizadas para el cultivo de tejidos es el ácido 1-naftalnasteico y el ácido indolacétido o el ácido indolo 3-butírico. Y como se ve en la imagen, aquí se ve esta planta con las raíces. Ese es el objetivo de esta técnica. Esta se induce a la formación, es para la formación de raíces adventicias en brotes alargados. Se mantiene en un medio de cultivo con suplementos de auxinas y se obtiene plántulas completas que después serán aclimatadas. Algunas ventajas es que permite propagar plantas rápidamente en un espacio reducido, protege las poblaciones silvestres y permite seleccionar plantas con características sobresalientes, permite estudiar los procesos metabólicos de las plantas y permite producir metabolitos secundarios valiosos o proteínas recombinantes. Luego sigue otra técnica, es el aislamiento y cultivo de prosplatos.
que es una técnica que permite regenerar plantas completas a partir de una sola célula. Se utiliza en biotecnología vegetal para estudiar procesos celulares, mejorar los cultivos y producir plantas modificadas genéticamente. Su proceso inicia en la esterilizar la hoja, pelar la epidermis y cortar la hoja en segmentos, digerir los segmentos en una mezcla de enzimas para liberar los prosplatos, que serían las células vegetales. Luego estos prosplatos, mediante filtración, se van a aislar mediante filtración y centrifugación. Se cultivarán en un medio de cultivo y luego se inducir el callo. Luego se inducirán en el callo para diferenciarse en una planta completa. Algunas consideraciones para que esta técnica salga correcta es que depende del estado del tejido y de la combinación de enzimas utilizadas. No es un método estándar para el aislamiento y el cultivo de prosplatos. Y recordemos que los prosplatos son sensibles y versátiles, por lo que cualquier tipo de planta, órgano o tejido puede utilizarse para producirlos. Las aplicaciones de estas técnicas es mejorar la calidad, la cantidad y la eficiencia de producción agrícola, estudiar las características deseables, des- dependiendo de los objetivos del laboratorio, y recuperar plantas a partir de células que han sido transformadas genéticamente. Hasta el momento, en esta parte de los cultivos de tejidos vegetales, podemos tener la idea de que el uso de estas técnicas es que a partir de, de una muestra de una planta se pueden producir varias plantas. Conclu- Como conclusión, tenemos que gracias al uso de estas técnicas y otras técnicas de laboratorio para el desarrollo de actividades relacionadas con la extracción de ADN y cultivo de tejidos vegetales, ha ayudado al avance de la investigación biológica y médica, permitiendo comprender mejor los mecanismos de la herencia, diagnosticar enfermedades y desarrollar nuevas terapias que ayudan a la humanidad. Gracias.